Ongi etorri, herri irratiko entzule. Bienvenidas, bienvenidos todos, oyentes de Radio Popular. Iniciamos otra nueva andadura, un nuevo capítulo en esta extensa novela de la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Y lo hacemos en esta ocasión para hablarles de la colombología. Ustedes probablemente en un primer momento se extrañen y pregunten, ¿qué es eso de la colombología? Pues vamos a hablar de palomas. Principalmente hablaremos no palomas de raza y sí palomas silvestres. El término de colombología viene precisamente del nombre originario de este animal, Columbus. Y es que existe un grupo internacional que investiga la fauna silvestre, que investiga las palomas. Tendremos tiempo para hablar sobre este grupo, sobre las labores y trabajos que realizan, y para eso, y sin más dilación, pasamos ya a presentar a nuestros dos amigos de hoy. Por un lado, como presidente de la Federación Guipuzcoana de Caza y copresidente de este grupo internacional del GIF, está con nosotros José María Usarraga, a quien damos la bienvenida. Bienvenido, José María. Gracias. Gracias por venir, y también nos saludamos al coordinador precisamente de este grupo y biólogo dentro de la empresa ECOS, a Antonio Bea. Bienvenido, Antonio. Gracias. Bueno, el término de la mesa redonda de hoy es el de la colombología. ¿A vosotros os extraña que a la gente a veces le extrañe el término, José María? Bueno, yo creo que no, porque la mayoría sobre todo cuando se refiere a los animales, se emplean términos latinos. Y como has dicho bien tú antes, esto viene del origen del nombre, que es la columba. Entonces, pues de ahí viene la colombología. A nosotros no nos extraña, pero hay mucha gente que le puede extrañar. Hombre, Hemos vosotros, metido, exactamente, hemos metido en el tema, ¿no? todo el día, ¿no? No Hablando hemos de metido paloma en el arriba, tema. paloma abajo. Yo creo que Antonio, como biólogo, pues podría empezar a darnos una pequeña disertación sobre los tipos de palomas que hay y cuáles son las que nosotros en realidad hacemos el estudio de ellas. Pues ahora le vamos a preguntar eso a Antonio, pero en tu caso, ¿tú consideras que a la gente le puede sorprender ese término o en absoluto? Hombre, por una parte yo creo que sí, ¿no? Que sobre todo cuando pones las terminaciones y utilizas todavía nombres en latín, pues uno al final tiene, yo creo, serias dudas, ¿no? Si estás hablando de algo vivo, algo material, inmaterial, lo que pasa es que luego, bueno, enseguida en cuanto mencionas, ¿no? La paloma, columba, etcétera, pues ya yo creo que cada uno ya se sitúa rápidamente, ¿no? Bueno, pues situémonos por lo tanto para hablar de este grupo internacional de investigación de la fauna silvestre y de las palomas, sobre las que vamos a hablar hoy, porque existen multitud de razas, multitud de tipos de palomas, y en esta ocasión vamos a aparcar esas palomas de raza. Vamos a hablar de las palomas silvestres, ¿no, Antonio? Sí. Bueno, aquí vamos a decir en nuestro ámbito, pues a nivel un poco del sistema del paleártico, vamos a decir, europeo, de Eurasia, vamos a decir, tenemos como principales especies la paloma jurita, una especie propiamente forestal, la paloma torcaz, especie igualmente forestal, y ambas eminentemente silvestres, y luego tenemos las palomas bravías, que es una especie ya más propia de zonas de roquedos, de acantilados, cuyas poblaciones naturales son muy reducidas y que es la que ha dado lugar a diferentes variedades que al final han originado la paloma doméstica, ¿no? A través de esta paloma doméstica y precisamente igual pues esta afición que ha habido de la colombofilia y tal, se han digamos elaborado, preparado, fomentado las distintas variedades, distintas razas de palomas, que al final pues es un poco lo que se utiliza o el tipo de ejemplares que se utilizan pues, bueno, como palomas mensajeras, ¿no? Y eso ha dado lugar a toda una pues rama de trabajo y rama que mantiene pues numerosos aficionados con muchas técnicas de trabajo y demás, y bueno, y concursos internacionales
poblacionales también, ¿no? de palomas mensajeras. ¿Os consideráis, si permitidme el término, ¿no?, un tanto extraños dentro de la perspectiva de la relación ser humano-paloma? Porque a veces a la gente que no está muy metida en este mundo, la paloma le resulta como un animal de ciudad incómoda o incómodo, que no hace más que molestar, que no sirve para nada. La gente en general, la sociedad, puede llegar a tener esa percepción. ¿Os parece que eso es así o no? Bueno, yo creo desde luego que hay situaciones en diferentes ciudades que se ha propiciado este tipo de problema. Pero yo creo que más bien la gente es un poco más romántica. Yo creo que la gente se acostumbra a las palomas, lleva sus miguitas de pan. En la plaza de San Marcos, por ejemplo, de Italia, pues hay un montón de palomas y bueno, la gente está muy familiarizada con ellas. Yo creo que si llegaríamos aquí al derbi de un día y estaríamos sin palomas, pues pondríamos todos más o menos que a añorarlas. Como que nos falta algo, Claro, ¿no? como que nos falta algo, yo creo que es así. ¿A vosotros cómo surge esa pasión, ese fervor, esa dedicación hacia la paloma? Bueno, en mi caso vamos a decir, yo represento un colectivo de cazadores que, claro, tenemos nuestras inquietudes pues por el desarrollo de la fauna silvestre y del aprovechamiento que se puede hacer de esos recursos naturales. Entonces, como principal, vamos a decir, gente que aprovecha esta situación, pues sí estamos preocupados sobre todo en el estudio, con los estudios correspondientes para ver cómo es el estatus real de estas aves migratorias, porque claro, al hablar de aves migratorias estamos hablando de, como ha dicho Antonio antes, de un ave que se desarrolla en todo el Paleártico occidental. Entonces no es ni de Euskadi, ni de España, ni de Italia, ni de Francia. Es prácticamente de toda Europa. Entonces tenemos que avanzar hasta hacer un tipo de estudios en los cuales pues se reúnan varios países de Europa para ver precisamente, para interesarnos sobre el estatus poblacional y la forma de asociación de la paloma. Y eso es lo que se inició este grupo de investigación de la fauna silvestre. Claro, compartiendo opinión, ¿no?, como coordinador del grupo, Antonio. Sí, yo creo que desde, bueno, digamos aquí, los tipos de estudio, por el tipo de problemática que presentan lo que son especies domésticas, especies silvestres de entrada y sobre todo por la influencia que evidentemente una está sometida a un aprovechamiento cinegético, pues yo creo que ya se diferencian dos grandes bloques de especies, ¿no? Aquellas que son de aprovechamiento cinegético, la paloma portaz, paloma curita, de caza, y entonces, pues dentro de esa línea, claro, nuestro interés está un poco en la contribución a la gestión de ese recurso, ¿no? O sea, de esas poblaciones como un recurso más, como un recurso natural más, ¿no? Y entonces, incluso como contribución desde el punto de vista de conocimiento de la biología de las especies, de la problemática que pueden tener, del estado de las poblaciones, de los efectos de la caza, de la mortalidad natural, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que de ahí viene un poco nuestra participación también como especie de problema, ¿no? Y como especie donde, bueno, pues se pueden desarrollar trabajos que al final ven como resultado, yo creo que un mantenimiento de poblaciones y la continuidad, ¿no?, de las especies. O sea, que el origen del nacimiento de este GIFS, o este Grupo Internacional de Investigación de la Fauna Silvestre, se centra en eso, ¿no?, en la perspectiva de bueno, investigar pues su origen, su problemática, investigar también técnicas, en definitiva, preocuparse, ¿no?, por, en este caso, la paloma silvestre. Bueno, nuestro inicio ha sido con la paloma, pero tenemos ya programados una serie de estudios iniciados, pues sobre todo el tema de cualquier fauna, cualquier ave silvestre de origen migratorio, porque vemos que en realidad lo que hay es que coordinar esfuerzos en toda Europa, como hemos hablado anteriormente. La iniciación, vamos a decir, del grupo de investigación de la fauna silvestre nace, bueno, pues que en la zona de Euskadi Norte, sur de Francia, Aquitania, pues se hacía una especie de conteos migratorios de palomas, se empezó a presentar un proceso de gestión, de estudio, a ver de dónde vienen, por dónde van, qué individuos hay. Esto, pues, entre Aquitania, Euskadi también participaba. Entonces nos dimos cuenta de, bueno, que lo estábamos localizando un poquitín la situación en nuestro territorio y en realidad, como hemos hablado antes, en las especies migratorias hay que hablar pues de todo el Paleártico. Y entonces, pues entre Aquitania, Euskadi y Midi-Pyrénées,
pues fundamos el Grupo de Investigación Internacional, estamos hablando, en el año 2000, y como principales miembros y como únicos miembros somos nosotros. Pero lo hemos ido extrapolando y hemos ido coordinándolos pues con una serie de convenios internacionales con diferentes ministerios, comunidades autónomas, federaciones italianas, francesas. Hemos llegado hasta Lituania. Vamos, estamos hablando de toda Europa por medio de convenios y de colaboración, pues para estudiar todo el problema de la paloma, desde su inicio, desde cuando nace, cómo se mueve, a dónde va, por qué hace, porque hay situaciones hasta extremas, que hay zonas y países europeos en los cuales la paloma silvestre, la paloma torcaz, está considerada como plaga. Está considerada como plaga porque hay situaciones de que, destrozan pues sembrados cuando llegan a los sitios, y entonces hay que controlar un poquitín toda esta situación. Y es pues el motivo de empezar nosotros a trabajar en ese sentido. Un motivo muy interesante y además que puede dar pie a resultados interesantísimos, ¿no? Y de muchísima utilidad para poblaciones en las que pues la gente tenga esa percepción de que la paloma puede llegar a molestar, para conocer también un poco su origen, para en definitiva también saber cuál es su función. ¿Estáis llegando a conclusiones ya o todavía es pronto? Sí, bueno, desde luego, por la trayectoria de trabajos que se vienen realizando, y hay que pensar que los primeros estudios en paloma pues ya llevan más de 20 años en marcha. Bueno, pues hay numerosa información que ya se conoce, ¿no? Y entonces, precisamente, la paloma torcaz sí fue el eje del grupo este de trabajo, y que nos ha permitido pues un poco poner a punto pues diferentes metodologías para estudiar unas cosas u otras. Lo que hemos llegado ahora a la conclusión al cabo de los años, ¿no? Pues es que conocemos y tenemos muchísima información sobre la especie, ¿no? Y de hecho, pues prácticamente se está en condiciones de aportar pues, soluciones de resultados, ¿no? De conocimiento de rutas de migración, de tecnología de la invernada, de aspectos importantes de su biología, de su reproducción, e incluso pues pautas para la gestión de las poblaciones, ¿no? Para la gestión de la caza o de los tipos de cultivos y demás. Y no solamente a una escala, no sé, pues regional o de un país, ¿no? Pues, no sé, sino incluso pues a escala europea, ¿no? Bueno, yo creo que hay varios temas de los que tenemos que tocar un poquito, pero no cabe duda pues que las primeras contribuciones importantes de los estudios que se venían realizando han sido, por ejemplo, a conocer las rutas de migración, ¿no? O sea, bueno, igual inicialmente primero hay que hablar qué hábitos tiene la paloma a lo largo del año, ¿no? Para entender el tema de la migración. Bueno, pues hablemos ahora de esos hábitos. ¿Qué hábitos tiene la paloma a lo largo del año? Estamos en la época de contrapás ahora, ¿no? Sí, ahora estamos en la época, vamos a decir, que vuelven hacia los lugares donde han iniciado su existencia. La paloma se reproduce normalmente en el norte de Europa. En el norte de Europa, pues en los meses de abril y mayo es cuando se produce la fenología de la reproducción, las polladas y bueno, empiezan a nacer las palomas. Entonces, pues para el mes de junio, julio, pues empieza ya vamos a decir, una especie de avanzadilla que vienen del norte de Europa hacia el sur de Europa a pasar el invierno. Que su máxima, vamos a decir, su punto álgido, pues se centra en los meses de octubre, noviembre, finales de septiembre, octubre, es cuando vienen de los lugares del norte de Europa al sur de Europa, pues para pasar el invierno, vamos a decir, y para comer. Porque ahí en esas épocas ya pues no tienen nada que comer. Y luego, ahora, después, una vez que han pasado el invierno, pues se produce la vuelta hacia estos lugares para poder empezar otra vez el círculo vicioso, vamos a llamarle. Y ahora es cuando, para finales de febrero, primeros de marzo, es cuando se empiezan a notar ya los picos fuertes, vamos a decir, de vuelta hacia los lugares del norte. Y esto es más o menos lo que... De ahí vosotros decías, Antonio, que podíais llegar a conocer también un poco su posición migratorio Sí. o migratoria, su recorrido en definitiva, ¿no? Sí. Mira, ahí, bueno, sabemos efectivamente
que hay un importante núcleo poblacional que habita en los países del norte de Europa, que llegado la época, que cuando llega la época invernal, pues como se cubre de nieves, hielo, etcétera, pues no pueden tener recurso alimenticio disponible porque aquello pues no hay donde comer. Y entonces, digamos, de una forma natural, han desarrollado un sistema bueno, que incluso tienen ya su comportamiento, o sea, su incorporación genética, han desarrollado un sistema que es la necesidad de migración, ¿no? Esa migración, como el resto de especies, sobre todo de aves y sobre todo de especies acuáticas, utiliza, pues vamos a decir un poco, la ruta de la línea de costa, y a través de la línea de costa del Atlántico, pues van descendiendo y unas llegan a invernar en la península, otras incluso continúan hasta África, ¿no? Entonces la paloma no es una especie que utilice, digamos, ni la ruta del mar ni la costa, es una especie que evita, vamos a decir, el volar por el mar, ¿no? O sea, es una especie terrestre. Y entonces, pues, tanto a través del sistema este de control de la migración, pues luego contaremos un poquito cómo se hace, pero sobre todo a través de un sistema de control en los Pirineos, de censo de los Pirineos de los efectivos, vamos a decir, migrantes, como también por información que se tenía de anillamiento, o sea, se anillan ejemplares en su lugar de origen o se anillan ejemplares cuando se capturan en migración, se les marcan con anillas y luego cuando se recupera se puede saber de dónde el origen, por lo menos del punto donde se puso la anilla. Entonces está establecido que la paloma utiliza sobre todo un pasillo que viene a desembocar, vamos a decir, en el extremo de la cadena pirenaica, en la zona donde prácticamente nos desenvolvemos, ¿no? Incluso pues esta afición, esta tradición, diría yo, tan arraigada, ¿no?, de la caza de la paloma en octubre, ¿no?, en otoño de Pase, incluso en Contrapasa, no es una cosa generalizada que ocurra en otras regiones, otros países, sino es una cosa muy local de aquí, ¿no? Y tanto en, no sé, pues este lado como en Parralde, Valde, etcétera, esta tradición responde a ese pasillo migratorio. Bueno, pues estos estudios han puesto de manifiesto que la principal ruta de migración de las palomas en su viaje a las zonas de invernada atraviesa precisamente nuestra zona, ¿no? Y bueno, pues incluso uno puede decir, bueno, y las palomas cuando llega la época de migración van bajando poco a poco, bajan de golpe, ¿cómo bajan? Bueno, pues también el seguimiento que se está haciendo en la migración nos da información para saber cómo se produce, ¿no? ¿Cómo bajan? Y bueno, en este sentido, la paloma, como decía José Mari, ya hay ejemplares que empiezan a moverse a finales de septiembre, en octubre, pero lo que ocurre es principalmente bajan digamos, por grandes golpes de migración. Hay un porcentaje, igual el 40% de la migración, de los efectivos que descienden, van bajando pues poquito a poco, ¿no? O sea, cada día atraviesan el Pirineo y esta zona varios cientos o pocos miles de ejemplares. Pero hay 1 o 2 días o 3 días, y eso se repite nuevamente, suele haber 2 periodos fuertes en que el número de palomas que la atraviesan pues supera el 1.000.000 de ejemplares. ¿El millón a la vez? Eso es. Entonces, son grandes bandos, son bandos que tardan, bueno, que se les ve desde el horizonte, les ves venir concentraciones importantes, muchas veces vuelan a gran altura y responde un poco, bueno, pues es un viaje prácticamente se han levantado al amanecer en zonas centroeuropeas, en bosques donde han pasado, o del centro de Francia, donde han pasado la noche. Hay unas condiciones climáticas favorables, y de repente pues las palomas inician un vuelo en un día pues con idea de recorrer pues del orden de 500 kilómetros aproximadamente, ¿no? O sea que un 40% puede bajar en grupos más reducidos, incluso también por etapas, para entendernos, pero luego también hay otro 60% que a veces baja sí, en bloques importantes de incluso hasta 1.000.000 de palomas, volando 2-3 días concretos, que bajan el orden de 500 kilómetros, 1.000.000 de palomas. Sí, sí, sí. Eso es un espectáculo importantísimo e interesantísimo. Impresionante, impresionante. Nosotros estamos en uno de los estudios que realizamos precisamente es la cuantificación de la invernada en la península ibérica. Vamos a decir que es en la zona de Portugal y España, Extremadura y la zona de Portugal.
pues es impresionante ver, por ejemplo, dormideros de palomas que ya han hecho el viaje y se han posado allí y se levantan al amanecer y se levantan del orden de 800.000 palomas. Hay grandes dormideros y vamos, es fabuloso, impresionante. Es algo increíble. Y luego también depende un poquitín de estos golpes de palomas, porque claro, lo que está buscando la paloma es la condición climática idónea para venir. Claro, que encima son exigentes porque no son tontas. Exactamente. Aquí muchas veces he oído yo, desde que soy chiquitín he oído, hoy hace viento palomero. Hoy hace viento palomero cuando suena un poco el viento sur, entonces cuando la paloma aprovecha para coger la carrera y bajar para abajo. Entonces los días de viento norte, los días fríos, la paloma pues no tiene ganas de empezar a hacer su migración. Entonces por eso precisamente se producen esos golpes de bloques. Y si se ha dado cuenta alguien, que nosotros sí nos hemos dado cuenta porque llevamos años estudiándolo, pues hay momentos en que parece que en octubre, finales y mediados de octubre no se mueve nada porque hay días malos, no sé qué, no sé cuánto, y de repente un día que sale un poquitín así, ¡buf!, ya ha pasado el millón de palomas. Y vamos, que la situación es esa. Y ahora lo que sí estamos haciendo es aprovecharnos de las avanzadas tecnologías existentes, reconduciendo un poquitín todas ellas a nuestro fin. Ahora hablamos, si os parece, de esas nuevas tecnologías, porque seguimos, y lo digo yo además personalmente también, muy interesados escuchando a nuestros dos amigos, a Antonio Bea y a José María Usorraga. Claro, lo mencionabas tú, ¿no, José María? Que ahora estáis intentando llevar a vuestro fin, a vuestro objetivo, a vuestras técnicas y a vuestro leitmotiv de investigación las nuevas tecnologías existentes. Porque, bueno, se seguirá utilizando, digo yo, el poner una anilla a la paloma, etcétera, para controlar de dónde viene, a dónde va, pero también las nuevas tecnologías como probablemente utilizar satélites, pregunto. Pues sí, sí. Hasta, no sé, yo creo que incluso hoy mismo, ¿no? Cuando el primer oyente escuche esto, pues se le dan los ojos a cuadros, ¿no? Siempre se ha pensado que el seguimiento de una especie, pues por métodos muy sofisticados, pues era algo que únicamente pues, se destinaba a grandes empresas, ¿no? Pues no sé, los barcos, las balizas de los barcos, especies quebrantahuesos, el oso, especies emblemáticas en peligro de extinción, etcétera, ¿no? Nadie puede suponer que una especie de amplia distribución, con efectivos poblacionales importantes, sometida encima a un régimen de explotación por la caza, etcétera, con toda la problemática que tiene de sus desplazamientos y demás, pues fuera susceptible de utilizar esta tecnología, ¿no? Y bueno, ante ese reto, pues afortunadamente yo creo que los directivos del grupo este de investigación pues han captado muy bien las posibilidades de esta tecnología y se hizo un esfuerzo de ver si los fabricantes de los emisores para seguimiento satélite eran capaces de adaptar a pequeñas dimensiones del ave, ¿no? Y entonces han hecho emisores de unos 12 gramos de peso, entre 12 y 16 gramos, que son ya emisores digamos que no incomodan a la paloma, no le cambian de comportamiento, y entonces pues hemos equipado a palomas con una especie de mochilita que se pone un arnés entre las alas, a modo de mochila, como si nos pusiéramos Mochila de ataque para ir al monte hace unos días. Efectivamente, ¿no? Una mochilita de ese tipo que viene a ser como una pastilla, pues como una caja de cerillas, y con una antenita unos 15 centímetros, finita, que sale hacia atrás. Y entonces, digamos que el emisor lo que tiene es, emite una señal o entra en recepción con los satélites. Estamos trabajando con la casa Argos de Francia, con sede en Toulouse, y entonces, que tiene una red, en el espacio continuo, ¿no?, permanente de satélites, y esto lo que permite es un posicionamiento
por triangulación, o sea, por numerosos satélites que le llegan a dar a recibir la señal, y entonces lo que hace es darnos la posición exacta del animal en cualquier momento del día y a lo largo aproximadamente la capacidad de emitir, porque funciona con unas baterías, unas pequeñas pilas, es alrededor de un año, año y medio. Y entonces durante ese tiempo nosotros sabemos dónde están estas palomas, ¿no? Exactamente. O sea, que tenéis controlada la paloma durante más de un año vía satélite, os enteráis de cuáles son las coordenadas en las que se encuentra. La verdad es que poca intimidad tiene la pobre paloma, ¿no, José María? No, lo que pasa es que con esto lo que sí hacemos es precisar bastante más toda la trayectoria que tiene, porque los anillamientos son muy costosos. Vamos a decir, hay que anillar muchísimas palomas para recuperar muy pocas. Entonces el trabajo pues no está muy compensado. Entonces se inició esta nueva tecnología, bueno, pues para ver precisamente cuál es el movimiento de las palomas. Luego también estamos ya en estudio avanzado de vamos a decir, de un estudio genético de las palomas, en el cual se hace una diferencia de mapas genéticos referente a de dónde proceden las palomas. Si la paloma procede de Escandinavia, si la paloma procede del centro de Europa, si la paloma procede, vamos, de Inglaterra o de dónde procede, vemos que en su mapa genético hay diferencias. Entonces estamos llegando, vamos, hemos iniciado unos estudios que ya van el segundo año, tercer año, que ves, Antonio, en el cual estamos encontrando ya, pues, unas respuestas positivas para que simplemente ya, pues, con la recuperación de una pluma y una paloma, nosotros por su mapa genético podemos saber exactamente de dónde proviene esa paloma. Me estoy dejando sorprendido. Sí. Sí, bueno, pues es por lo que les vamos diciendo. Es un poquitín aprovechar las nuevas técnicas que están, vamos. De lo realizado hasta ahora, por un lado, con el vía satélite, por entendernos, y desde ese análisis también genético, ¿con qué idea nos podemos quedar? Es decir, la mayoría de las palomas, ¿de dónde provienen y cuál es el camino más habitual de todas ellas? Sí, la idea es un poco conocer, ya que, vamos a decir, los cazadores de paloma aquí en Euskadi, en la península, los franceses y demás, explotamos en la época de migración, en la época otoñal, pues un stock de población que no es el stock que se reproduce, o sea, explotamos un número de palomas, o podemos cazar sobre un número de palomas que no son nuestras palomas sedentarias, sino que son palomas que vienen de otros países. La idea es tener relación, o sea, conocer el origen de estas palomas y, digamos, los efectivos que cuentan, saber, digamos, el efecto que tenemos sobre ellas durante la caza, para al final asegurar que el mantenimiento de este recurso se mantiene, ¿no? Es decir, que la actividad cinegética es compatible con el mantenimiento de estas poblaciones europeas, ¿no? Nosotros podemos tomar medidas de gestión aquí en las zonas de tiro, ¿no? De los puestos de tiro y demás, pero no podemos igual tomar medidas de gestión allí en los puntos en Finlandia donde se reproduce, en otros puntos de más en Lituania, Suecia, ¿no? Entonces, lo que se intenta, claro, nos dimos cuenta enseguida de que si solo nos centráramos en nuestro ámbito geográfico, pues estábamos muy limitados, ¿no? Entonces, ya que hemos ido conociendo con estos estudios que se vienen haciendo y otras tecnologías, conocemos tanta información, lo que hacemos es abordar, o sea, plantearnos que es realizable una aportación a la gestión de la especie en toda su área, ¿no? Entonces, por eso el empleo de estas tecnologías, no solamente conocer en detalle qué hacen durante la invernada, por ejemplo, dónde duermen, a dónde van a comer, qué desplazamientos hacen diarios, cuánto tiempo están en un sitio, en otro, etcétera, sino incluso pues tener más información de los orígenes, ¿no? Y eso lo reforzamos con un estudio genético, bueno, pues que a la larga nos dirá, podemos saber efectivamente, pues el núcleo, digamos, de palomas que tenemos aquí, pues proceden, pues no sé, pues en un 30% de tal región de Finlandia, en un 20% de tal región de Suecia, etcétera, ¿no? Y luego la problemática de gestión de esas zonas, pues por el tipo de aprovechamientos forestales que tengan o el tipo de cultivos, si se produjeran cambios, está pensado, a través de otro estudio que está también en marcha, está pensado que nosotros los pudiéramos detectar. Imagínate
que, pues como aquí se ha producido, por ejemplo, en la década de los 60-70, la región de la Vega de Badajoz, que era una zona antes pues, de dehesas forestal, con aprovechamientos de encina, de encinares, de alcornocales, etcétera, y paisaje, pueden llevar paralelos cambios en la estructura de la población, nosotros podríamos llegar a sentir un descenso de la población, que igual indirectamente, diríamos, repercutiría en la caza, ¿no? Entonces lo que pretendemos aquí es intentar controlar todas estas variables y al final, pues, tomar parte, ¿no? Y predecir los posibles cambios en las poblaciones por cambios que se puedan producir en un país diferente o en una actividad, ¿no? Eso es un poco... Es un objetivo bastante difícil también, ¿no? Que estáis persiguiendo, que igual lo podéis dominar, pero el tener estos sistemas, ¿no? De control genético, de control migratorio, originario, y en definitiva también de que, bueno, la orografía, el ecosistema de un lugar concreto, hasta qué punto puede afectar a que esto perdure, esto no perdure, etcétera. Saber todo eso, saber conjugar, para encima saberlo conjugar también con la caza, etcétera, 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 es una tarea difícil, Es ¿no? un reto muy importante, es un reto muy importante. Además interesante, digo Sí, yo. sí, interesantísimo. Sobre todo, vamos a ver, por ejemplo, para el tema este que ha hablado últimamente Antonio, del cambio de hábitat, nos hemos encontrado con grandes sorpresas. Nosotros estamos haciendo un estudio de cambio del medio a través de fotografías vía satélite de diferentes épocas, de años pasados, cada 5 años, los satélites van sacando fotografías de un montón de sitios, vamos comparando esas fotografías que habían sacado anteriormente con los años posteriores y tal, y nos encontramos con que muchas veces decíamos, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que de repente, pues por aquí ha desaparecido y no sabías por qué. Y entonces te encuentras ahora que precisamente se demuestra el porqué, que ha habido un cambio completamente en el medio que ha derivado la especie hacia otras rutas y hacia otros sitios. Entonces todo eso hay que conjugarlo perfectamente pues para tener conocimiento exacto de lo que es, vamos a decir, la gestión de un recurso natural como hay que hacerlo. ¿Comprendes? Entonces, nos hemos llegado hasta plantearnos, que son todos los estudios que realizamos, a predecir vamos a decir, la cantidad de bellota que va a producir los alcornoques al año siguiente, para ver si efectivamente tenemos que desarrollar nuestros esfuerzos en unos sitios o en otros. O sea que estamos llegando a un nivel, aprovechando las técnicas que están al alcance, vamos, de todo el mundo actualmente, pues lo estamos empleando pues en lo que hay que emplear para nosotros, en el sistema de poder reducir un mayor financiamiento de todas estas cuestiones. ¿Se podría llegar, digo yo, a casi manipular la naturaleza? No, yo creo que eso no. Nosotros lo que queremos es ver lo que pasa. Hombre, si una persona está, vamos a decir, quiere producir, vamos a decir, lo que otras veces se ha hecho, muy mal hecho, pues derivar un tipo de especie hacia una región, haciendo unos sembrados especiales para que la especie esa acuda, eso es, vamos, de todo el punto de vista antinatural. Nuestro objetivo no es ese, sino ver el desarrollo normal de la situación. Pues lo estamos diciendo y nuestros oyentes lo están escuchando, ¿verdad? Están escuchando precisamente el hecho de que, bueno, esta asociación, este Grupo Internacional de Investigación de la Fauna Silvestre continúa trabajando en esta ocasión y nos estamos centrando hoy en relación a todo lo que rodea a la paloma torcaz. Las líneas de trabajo más o menos las conocemos. A futuro, ¿hasta dónde pensáis, creéis que podéis llegar? No sé cuáles son los objetivos a corto plazo. Bueno, a corto plazo, digamos, hay temas en relación al estudio de la paloma que se deben continuar porque, bueno, pues son los parámetros que nos están dando las pautas de evolución de la población, ¿no? Y
y de control de variables que luego aplicaremos a la gestión. Por tanto, por nuestra parte está en seguir adelante con el marcaje de nuevas palomas cada año, marcar pues entre 2 y 3, entre 2 y 5 palomas con emisores satélite y seguir la migración a través de esta información. También en nuestro ánimo está... Me voy a meter un poquitín por medio. El 2 a 5 palomas no quiere decir que no queramos hacer más, sino lo que pasa es que esos emisores son carísimos y no podemos invertir más dinero. No, que nadie dice nada, María, nadie No, dice nada. quiero decir, por si acaso alguna persona puede pensar, oye, solamente 2 o 5, y digo, no, es que cada emisor de este vale alrededor de medio millón de pesetas. Evidentemente, empezamos a sumar y entonces el costo es importantísimo. Bueno, entonces, bueno, pues siempre es una racionalización de los medios, ¿no? Tanto económicos como incluso Materiales, humanos y demás, ¿no? etcétera. Y entonces, bueno, la idea es continuar con los estudios de seguimiento vía satélite, o sea, seguir marcando palomas. También se va a continuar con el estudio de imágenes satélite del medio para ver, incluso ampliado, ¿no?, a otras regiones europeas, del norte de Europa principalmente y centro, para ver pues la evolución de cambios en el medio y lo que pueda representar en la paloma. Y se continúa también de forma importante con los estudios genéticos, ¿no? Que, pues estas poblaciones hay que seguir caracterizando, hay que seguir analizando individuos para ver sus orígenes y demás. Entonces estas son las líneas un poco que han de continuarse dentro del estudio de la paloma, ¿no? Hombre, yo sí que me gustaría contar igual, nada, en 4 pinceladas, pues cómo se hace bueno, el tema de saber cuántas palomas, o sea, cómo se cuentan las palomas, ¿no? Tanto en migración como en invernada. Estamos hablando bueno, que pasan en un día 1.000.000, o que pasan otros días, pues un día 10.000, 20.000, cómo se sabe eso, etcétera, ¿no? Y bueno, es un protocolo que viene desde hace años, que se basa, un poco el conteo se basa un poco en si el número de ejemplares que se ve, pues aparentemente es pequeño. Estamos hablando de una docena, 2 docenas de ejemplares, 30, 40, 50, pues casi a la velocidad de vuelo que van, entre 60 y 80 kilómetros por hora, pues te da tiempo individualmente a contarlas, y entonces en ese caso pues no es problema porque pasan poquitos individuos. En el caso que ya empiezan a haber concentraciones de cientos de individuos y que, bueno, pues pasan por encima tuyo, donde estás en el monte, pues de una forma, pues tienes pues 20 segundos a la vista, etcétera, pues bueno, tienes que empezar a recurrir a dividir un poco el bando, ¿no? Y decir, bueno, pues yo creo que si cuento la mitad aproximadamente por tamaño y tengo 30, pues en el resto pues tengo otras 30, ¿no? Cuando ya tienes bandos de 10.000, 100.000, varios cientos de miles que te van a pasar, claro, esas cantidades de palomas tardan tiempo y minutos en pasar, ya tienes que recurrir a otro tipo de estrategia de conteo. Básicamente lo que se trata es de dividir el núcleo que ves de palomas en porciones. Entonces tú cuentas una porción y vas haciendo secuencia de esa porción a medida que te van pasando por el puesto de observación. Entonces, bueno, pues te pasa, vamos a decir, lo que tú calculas como 100 metros de longitud del bando y que has calculado que tenga 10.000 palomas, pues cada 100 metros que va pasando pues son 10.000, 20.000, 30.000, etcétera, ¿no? Esta técnica de conteo es la técnica comúnmente utilizada en concentraciones de aves de este tipo, ¿no? Y desde luego los contadores o los muestreadores tienen, pues bueno, años de experiencia. Cuanto más experiencia tienes, menor error. El error en el conteo es más bajo. Y luego normalmente siempre hay, no se cuenta de uno, o sea, uno solo individualmente, sino se procura que haya un equipo con varias personas y entonces contrastas un poco las cifras, ¿no? El resultado es que, bueno, se ha llegado a tener un equipo de gente muy especializada. Y entonces en el Pirineo lo que hay es, en este momento hay 5 puestos de control de la migración, que son en los pasillos, en los valles, ¿no?, de pirenaicos del norte, de los Pirineos hasta el norte. E incluso uno de los puestos está aquí en Urruñe mismo, al lado de la costa. Entonces estos puestos están pues entre 20 y 30 kilómetros de distancia uno de otro y están de tal forma que suponemos que el pasillo de migración que controla cada uno de los puestos, digamos que es independiente y no hay huecos que no se controlen por nadie, ¿no? Y se controlan desde Irati. Irati sería el punto
donde el extremo, donde en principio a partir de Irak y hacia el este, pues la migración es prácticamente mínima, ¿no? Entonces, o sea, que desde Urruña hasta Irati están los puestos situados de la manera de que ninguno se sobrepone al otro, ninguno se come al otro y encima tampoco queda nada por contar. eso es, eso es. Y entonces, en estos puestos, a partir de octubre, se coloca, bueno, ahí ya permanentemente desde el amanecer hasta última hora de la tarde, al menos dos personas, dos técnicos cualificados, y normalmente incluso pues hay pues becarios que acompañan pues para formación para años sucesivos, incluso en cada puesto hay hasta 3 y 4 personas. Bueno, aquí colabora también el guarderío de la Diputación de Guipúzcoa, aportando en uno de los puestos guardas, y sobre todo son técnicos franceses los que participan, y entonces está aproximadamente hasta el 10 de noviembre de forma permanente en estos puestos, ¿eh? Y de esta manera pues tenemos una información muy detallada de las horas de pase. Perdona, un momentito. Del He oído lo de técnicos franceses. Yo creo que son técnicos del GIS, del Grupo de Investigación de la Fauna Silvestre. Olvidémonos un poquitín de franceses, euskaldunes, vamos a hablar del grupo científico. Sí, son los técnicos de las federaciones que somos, pues son los miembros del grupo, ¿no? Entonces, este conteo de inmigración se hace de esta manera y, bueno, pues hasta la fecha está dando muy buena información. Entonces, una vez que las palomas han entrado, vamos a decir, en la península, van a un área de invernada que la tenemos bastante definida, que se encuentra, como decía antes José María Sarraga, en la zona de entre Extremadura y la zona del Alentejo y Ribatejo en Portugal. Por decirlo así, es un poco al sur del río Tajo, entre Setúbal, que estaría en la costa, y el interior, pues la zona de Oropesa, vamos a decir, en Toledo. Esa gran extensión, digamos, es el área que en principio utilizan en invierno las palomas. Y en esta zona, para saber qué efectivos contamos, lo que hay es todo un protocolo de censo en el que participan las administraciones, o sea, las comunidades autónomas de esa zona y el Estado portugués, ¿no? Portugal, a través del Ministerio de Agricultura, y ha puesto a disposición de los conteos a todos sus guardas de caza, pesca y de montes, y las comunidades autónomas también a través de su guarderío de caza y pesca y también forestal. Y entonces, en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero de cada año, y desde hace 4 años ya, en un día señalado, que es común para Francia y para España y Portugal, se hace el conteo al atardecer y al amanecer del día siguiente. Entonces, al atardecer, las palomas tienen un hábito cuando están en la zona de invernada, y es que se reúnen en agrupaciones para pasar la noche en determinados bosques, ¿no? En formaciones boscosas. Entonces lo que se hace es el observador, al menos un observador por cada punto de dormidero, busca un punto dominante y espera y va contando las palomas que van entrando en el bosque. Eso se hace hasta el anochecer, y a la mañana siguiente, desde antes del amanecer, ya está situado en el punto y el observador cuenta las palomas que salen. Como el censo es simultáneo, por suma de todos los dormideros que estamos controlando, pues se llega a saber el número de palomas que tenemos. En la península estamos manejando del orden de 200 dormideros, o sea, hay 200 puntos susceptibles de ser utilizados para dormir con la paloma, lo cual no quiere decir que en todos ellos haya paloma a dormir estos días, sino que también pues, se ha visto un poco que suele haber grandes agrupaciones, ¿no? Que de alguna manera duermen en diferentes sitios y muchas palomas duermen en un único sitio, ¿no? Efectivamente. Si el número total, te iba a preguntar si sabemos, podríamos llegar a imaginar un número, una cifra aproximada de palomas e individuos. Estamos hablando en la península alrededor de los 3 millones de individuos invernantes, y en Francia, en el suroeste de Francia, que también se produce una invernada importante, alrededor de 1 millón de individuos. O sea que estamos entrando con números contados, pues eso, alrededor de entre los 4 millones, 5 millones de individuos. Pues una gozada, ¿no? Escuchar cómo contáis las palomas, ¿no? Que la gente dedicada también a eso. Hombre, me venía a la mente un chiste que comentábamos antes, ¿no? A micrófono cerrado, sobre, oye, he visto pasar por mi ventana 2000 palomas. Y dice uno a otro, dice, ¿mensajeras? Y dice, claro, no te mensajero nada, ¿no? Sí. Pero yo no sé si toda esta labor que realizáis vosotros la utilizáis de cara a las instituciones, por ejemplo. Pues en nuestro entorno, si alguien
o incluso se acercan a donde el GIS, ¿no? Donde vosotros para, bueno, intentar conocer un poco la problemática, en este caso de la paloma turcaz, y saber tratarla mejor, saber mantener mejor al núcleo poblacional, etcétera, etcétera, etcétera. En esa línea, mantener relaciones institucionales. Completamente, completamente. Va dirigido precisamente a eso. Nos hemos encontrado que nuestras administraciones, vamos a decir, las administraciones cinegéticas y de la naturaleza, pues estamos trabajando pues a la limón, vamos a decir, y estamos preocupados y estamos colaborando en desarrollar todas estas técnicas. Mira, te voy a decir todavía, ahora estamos pensando, ya estamos pensando el reto en hacer el conteo de rayos infrarrojos. Tenemos ya una oferta, una especie de estudio que podría ser factible, que a través con los aviones, a través de una emisión de rayos infrarrojos, podríamos detectar los núcleos poblacionales en las palomas durante la noche. Entonces, seríamos capaces hasta de contar más exactamente. Pero lo más importante de esto quiere decir que puede tener errores esta situación. Pero como se hacen todos los años, los errores prácticamente, si es que hay algunos, son los mismos. Entonces, quiere decir que la variación, que es lo importante que nos fijamos nosotros, la variación nos está indicando que es una especie, por ejemplo, la paloma torcaz, la Columba palundus, es una especie que no tiene ningún problema de estatus poblacional, sino que es, al contrario, es una población que va teniendo un poquitín de mejoría de estatus, y estamos llegando pues a una serie de conclusiones importantes. Que esto, luego comentaremos un poquitín, es lo que queremos trasladar hacia todo el resto de las aves migratorias del Paleártico occidental. Pues comentémoslo ahora, José María Osarraga, porque el tiempo se nos echa encima. Esas conclusiones que se pueden trasladar a otro tipo de... Bueno, pues yo creo que Antonio es el especialista en el tema. Yo soy un poquitín en la terminología técnica, todavía no estoy muy preparado, pero vamos, él lo puede decir perfectamente. Sí, bueno, pues aparte de seguir con la especie, lo que está en previsión y ya se está trabajando incluso es con codorniz, es otra de las especies cuya distribución también es amplia, cuya problemática de su biología, de la fenología de la migración invernal es muy compleja, y también pues se ha iniciado un programa de trabajo con esta especie. Por otra parte, otra de las especies conocidas en la caza son las malvices. Las malvices hemos visto, bueno, pues cuando en algunas de las especies en los últimos años han descendido el número de efectivos que venían aquí a invernar. Bueno, está en clara relación con el cambio climático. Hay mejores condiciones en muchos países del norte de Europa que ya permiten que los zorzales sigan allí. Y entonces, bueno, nosotros lo que hemos hecho ha sido poner a punto, actualizar la información sobre el estado de las poblaciones, sobre pautas de gestión y pautas de su dinámica, y esto, pues bueno, el GIS, entre otros de los fines que tiene, es la divulgación, y lo que está preparando precisamente ahora, está ya en prensa, es un proyecto de divulgación sobre los zorzales y la situación en que están. Y como especies con las que vamos a empezar a trabajar, digamos de forma inmediata, cabría mencionar la becada y la tórtola, también con problemáticas importantes. Bueno, la becada, pues una de las reinas, ¿no?, de la caza aquí, tan apreciada, ¿no?, por el cazador vasco. Y luego, por otra parte, pues también empezamos una línea de trabajo con los gansos. Los gansos que, bueno, no los tenemos aquí en invernada, son poblaciones que invernan, pues eso, en las provincias de Zamora, en Villatácila, y sobre todo en Doñana. Hay poblaciones de más de 100.000 ejemplares en invierno. Pues digamos que aplicamos las técnicas que hasta ahora estamos con paloma a los gansos de seguimiento satélite, y van a ser especies que a corto plazo pues vamos a intentar también aportar información de cara al conocimiento de la evolución de sus poblaciones, ¿no? Ese sería un poco... Bueno, también quería decir un poco que dentro de la amplitud, ¿no?, de estudios que el GIS está llevando a cabo, se nutre de forma importante de colaboradores de otros países, de colaboradores internacionales, y el GIS lo que hace es, cada 2 años, organiza un congreso internacional donde presenta los resultados de sus trabajos, ¿no? Congreso abierto y con amplia participación.
así nos lo indica la sintonía. Tenemos que ir finalizando, pero ha sido una gozada, ha sido un placer. Si aquella persona que hace aproximadamente una hora estaba dudando entre si quedarme a escuchar o no todo lo relacionado con la colombología, yo creo que habrá acertado si ha compartido minutos de radio con nosotros. Y habrá acertado porque de una manera muy didáctica, muy amena y eficaz hemos conocido que pues, prácticamente nuestra paloma porcaz, José María Sárraga, se puede equiparar a una película de James Bond, porque entre rayos infrarrojos, vía satélite, etcétera, mucho cambio. Lo que no tiene vuelta de hoja es que, bueno, nos estamos adaptando a los medios que nos permite la técnica. Es absurdo ahora pensar que se puede arar todavía los campos con caballos y con arados. Pues nosotros lo que hacemos es coger la nueva tecnología y empezar a trabajar con los sistemas que nos permiten. Antonio Bea, José María Usárraga, gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros aquí en este programa de la Sociedad de Estudios Vascos y a ver si pronto podemos volver a estar aquí con vosotros. Pues muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Pocas veces una persona se queda satisfecha y contenta de poder haber compartido minutos de radio con dos compañeros, con dos amigos de la Sociedad de Estudios Vascos para ahondar y conocer un poco más un mundo para muchos, entre ellos me incluía yo mismo, desconocido como este de la paloma silvestre. Ha sido un placer poder contar con la presencia de estos dos amigos. Por nuestra parte, nada más, un saludo de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, de Río Ratia Radio Popular y de quien les habla, Urko Ilezola. Hasta la próxima. Agur.